Muy buenas noches, compañeros, abogada Paula Bonilla. Como parte de la asignación establecida en la clase de Seminario de Investigación de Derecho, me permito saludarles y darles la presentación a la exposición de la investigación realizada sobre la excesiva aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar impuesta por los juzgados en materia penal de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Nuestro grupo está conformado Karina Godoy, Ronald Cubas, Dilcia Álvarez, Alcides Baquedano y su servidor Abner Medina. A manera de introducción a nuestra exposición, deseo plantear lo siguiente. La excesiva aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar impuesta por los juzgados en materia penal de Tegucigalpa, Honduras, ha venido a demostrar ciertas situaciones que representan la misma como un problema y que viene generando una problemática que debe ser puesta sobre la lupa a la luz de todas las evidencias que venimos a mostrar en esta ocasión. Ante tal sentido, debemos mencionar el hecho de que la problemática se basa en el abuso que los jueces han llevado al abusar de este medio, limitando la libertad de personas que aún no están sentenciadas, lo que a su vez ha venido a generar otros temas de carácter general y que vienen a ahondar mucho más esta situación. ¿Me ayuda con la diapositiva, por favor? Vale mencionar que en este sentido esta problemática deja de ser estrictamente penal o criminal y viene a convertirse en algo social que viene a generar un rango de estigmatización para aquellos privados de libertad que aún están en espera de condena y que les provee, o mejor dicho, les limita de atender una celeridad a los casos generando mora, que a su vez viene a provocar otras situaciones de conflicto. Estas consecuencias vienen a ser negativas no solo para el privado de libertad, sino asimismo para sus familias, generando situaciones psicológicas, morales y económicas que vienen a trastocar la ya dañada imagen de la familia hondureña. Siguiente diapositiva, Alcides. En tal sentido, nos lleva la necesidad de establecer o de hacernos la interrogante, ¿por qué esta medida cautelar, conocida como prisión preventiva, es utilizada tan frecuentemente, llegando al extremo de ser excesiva y en cuanto a su aplicación por parte de los juzgados en materia penal de Tegucigalpa? En el siguiente estudio pretendemos dar respuesta a esto y pretendemos identificar y analizar cuáles son las razones y motivos que llevan a producir una alta aplicación de esta medida cautelar por parte de los juzgados antes mencionados. Asimismo, buscamos identificar cuáles son los factores preponderantes que contribuyen a una aplicación excesiva de la prisión preventiva como medida cautelar. Buscamos igualmente conocer y analizar cuáles son las relaciones causa-efecto entre la prisión preventiva en concordancia o en discordancia con el derecho a la libertad personal y el principio de presunción de inocencia. Y finalmente, pretendemos proponer opciones que conduzcan a encontrar una solución a esta temática. En los siguientes minutos ustedes podrán disponer de los resultados de nuestra investigación, la cual se hizo con fundamentación normativa, con fundamentación teórica y como resultado de entrevistas a especialistas de la materia. Continúa la compañera. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Dilcia Álvarez y vamos a abordar el marco teórico, el marco referencial y el marco conceptual. Iniciaremos con el marco referencial y vamos a decir que a nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2013 a 2017 estableció el carácter fundamental de la presunción de inocencia, porque en la medida de la prisión preventiva tiene una naturaleza excepcional, tiene esa característica. Desgraciadamente se aplica de forma general y esa característica es obviada por los juzgados en materia penal. Para decretar esta medida se deben tomar muy a fondo criterios como la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad que siguen los Estados miembros de la OEA. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta medida se regula de forma indirecta en su artículo 7.3, donde establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario.
en su artículo 8.2 dispone que toda persona que es inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Abordemos entonces los criterios que rigen la prisión preventiva. Como número 1, tenemos que debe existir una relación entre la medida cautelar y el fin que se persigue con ella. El sacrificio que se le impone al reo o al procesado no debe ser demasiado exagerado. El Estado también debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa que la pena que el procesado espera antes de la condena. La prisión preventiva debe cesar de igual forma cuando se exceda la duración de esta medida y no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad en los supuestos en los que no puede ser aplicable la medida de prisión. Toda persona que sea inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. Hablemos ahora del criterio del principio, mejor dicho, de necesidad, que ya lo habíamos abordado con antelación. Veamos ahora de manera específica en materia de prisión preventiva. Se estableció en el 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la versión del caso Palamara Iribane versus Chile, donde se establece que el Estado puede ordenar prisión preventiva, pero únicamente cuando concurran los requisitos necesarios que limiten el derecho a la libertad personal. Esto puede ser cuando existan indicios suficientes para determinar razonable la culpabilidad del procesado y cuando sea necesario asegurar que éste no impida el eficiente desarrollo de las investigaciones. En el año 1997, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, la Corte Interamericana estableció que la prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito. Veamos entonces las razones que explican los altos niveles de prisión preventiva. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos como punto número 1 la tendencia a utilizar la prisión preventiva como primera alternativa. Como punto número 2 tenemos las restricciones de distinto tipo a la aplicación de medidas alternas a la prisión preventiva. La renuencia de los jueces a decretar estas medidas aun y cuando están establecidas en la ley y la debilidad institucional, entre otros. En nuestro marco teórico tenemos los antecedentes y vemos que esta medida en el derecho romano, la prisión en sí, no se estableció para castigar a los delincuentes, sino para custodiar a los procesados cuando se le dictara sentencia. En México, de 1917 a 1965, la prisión como sanción se dedicaba, o mejor dicho, se tenía como punto central la regeneración del delincuente. En el 2008, más tarde, se da como punto toral la readaptación del delincuente y ya vemos que en el 2011 se incorporan el respeto, la garantía a los derechos humanos y la protección de los derechos humanos como base del sistema penitenciario. Veamos entonces que el Código Procesal de Honduras constituye un cambio en la forma de administrar justicia en cuanto a las garantías fundamentales y en la forma de ejercer la acción penal. En nuestro marco conceptual, compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a definir las medidas cautelares. Como definición general, vamos a decir que son medidas restrictivas o privativas de la libertad personal o de la disposición patrimonial del imputado, que se declara por un tribunal competente en materia penal, a solicitud de la parte interesada, siempre y cuando concurran los requisitos necesarios para establecer esta medida. Las medidas cautelares se clasifican en personales y reales y también, dependiendo del tipo de medida que se decreten, tiene por objeto o asegurar el procedimiento o asegurar a la sociedad o a la víctima. El Código Procesal Penal en su artículo 172 nos dice que las medidas cautelares tienen como finalidad la eficacia del procedimiento, tienen como finalidad que garantizan la presencia del imputado en el proceso y la obtención de los medios de prueba. En el artículo 178 se establece que la prisión preventiva es más que todo la privación de la libertad que se produce durante un proceso en cumplimiento de una orden emitida por un órgano jurisdiccional competente.
De acuerdo a la estadística de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al 30 de agosto del 2020, un total de la población carcelaria era de 21.670, lo que nos indica que un 53.7% de personas privadas de libertad se encuentran cumpliendo prisión preventiva. De esta forma, concluyo mi participación y le cedo la palabra a mi compañero Alcides. Muy buenas noches, abogada y compañeros. Continuando con nuestro tema de investigación, vamos a hablar del marco legal jurídico. El presente tema de investigación, como ser el abuso de imponer prisión preventiva como una medida cautelar en nuestro sistema de justicia, se ha vuelto una práctica muy común para los jueces en nuestro país, y que esto genera pues una carga también para el Estado, ¿verdad? Porque tiene que generar un presupuesto. Es importante también desarrollar en esta exposición los tratados internacionales. Bueno, tenemos ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que en 1948, ¿verdad? En su artículo 8, ¿verdad? De la resolución 2217, que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También una resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966, que en su artículo 14 dispone que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme al prescrito por la ley. Y también tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, que dice que el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, lo que a su vez aparece regulado con mayor amplitud en el artículo 25 de este mismo instrumento. También vamos a hablar de las medidas cautelares del artículo 25, ¿verdad? Con fundamento en el artículo 106 de la Carta de Organización de las Naciones Americanas, ¿verdad? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Estatuto de la Comisión y 13ª Convención Interamericana sobre la desaparición y forzada de las personas. La Comisión podrá, a iniciativa propia de la solicitud, aparte de solicitar que el Estado adopte medidas cautelares. Algo bien importante también acá, los efectos a tomar decisión referida al párrafo de la Comisión considera que la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable, ¿verdad? ¿En qué consiste la situación? La gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción o omisión puede tener sobre el derecho protegido. La urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo de la amenaza sea inminente. Y el daño irreparable significa la afectación sobre derechos por los que su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración adecuada de la indemnización. Las medidas cautelares podrán proteger a personas, grupos, personas, siempre que a beneficiarios y beneficiarios puedan ser determinados a través de la ubicación geográfica y su pertenencia al vínculo, grupo, pueblo, comunidad, organización. Bien, la prisión preventiva, ¿verdad? En nuestro Código Procesal Penal vigente establece en el artículo 178, por previsión preventiva se entenderá la previsión de la libertad que produzca durante el proceso en cumplimiento del orden emitida por el órgano jurisdiccional competente hasta que la sentencia definitiva adquirida de carácter firme. Aquí también tenemos más que todo el uso excesivo de las medidas cautelares naturalmente limitan derechos fundamentales para su adopción. Es preciso que concurran las siguientes presupuestos, ¿verdad? Tenemos entonces acá
la fomus boni iuris, que es la apariencia razonable de que el hecho investigado presenta una característica de delito que haya pedido ser cometido por la persona sobre la que recae la medida cautelar. Y la otra sería el periculum in mora, la existencia de razones de que el imputado va a tratar de fugarse en caso de permanecer en libertad. En cuanto a la prevención preventiva, el Código Procesal Penal en el artículo 178 establece que para aplicar esta medida debe concurrir las siguientes circunstancias. El peligro de fuga del imputado, ¿verdad? La posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, el riesgo fundado de que el imputado se reintegre a las organizaciones delictivas a la que haya sospecha que pertenece a utilizar los medios que ella brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados. En el artículo 181 del mismo cuerpo legal señala que la prevención preventiva como regla general podrá durar hasta 1 año cuando la pena aplicable al delito sea superior a los 6 años. Y la prisión preventiva podrá durar hasta 2 años. Algo bien importante aquí, que los casos que no podrán aplicarse la prisión preventiva serán en los mayores de 70 años, las mujeres en estado de embarazo, las madres durante la lactancia de sus hijos, las personas afectadas por enfermedad en base terminal. En estos casos, la prevención preventiva se sustituirá por arresto domiciliario o internamiento en el centro médico, según las circunstancias. Continúa mi compañera Karina con nuestra exposición. Sí. Buenas noches, abogada Paula, compañeros presentes. Dando continuidad a lo que es el contenido que han venido abordando los compañeros anteriormente, yo les hablaré acerca de la normativa nacional, empezando por la Constitución de la República en el artículo 12, segundo párrafo, donde indica que aunque el Estado de Honduras tenga una declaración de soberanía, este no debe desconocer lo que son los derechos legítimos de todas las personas, asimismo como el principio de reciprocidad entre las naciones, respetando en sí lo que son el cumplimiento de los tratados y las convenciones internacionales que ratifique Honduras, asimismo como el artículo 92 nos lleva o se refiere a que no podrá proveerse de autoprisión sin que se proceda a haber la persona cometido o ser declarada que esta persona participó en un crimen o un delito simple, ya para que éste sea privado de su libertad. Entonces tiene que ser bajo jurisprudencia o bajo la jurisdicción competente que éste puede ser declarado con su privación de libertad. Si nos referimos al Código Procesal Penal, el compañero Alcides anteriormente explicó el artículo 178, donde nos indica de que la prisión preventiva debe de estar en cumplimiento y en ordenanza de un órgano jurisdiccional que esté competente. Y para esto tiene que darse el carácter o el requisito principal, que tiene que pesar una sentencia firme en contra de esa persona. Y hablando acerca también de este mismo Código Procesal Penal, que ya había abordado anteriormente el compañero, se busca dentro de esta prisión o de esta prevención para que la persona que sea juzgada o que esté en un determinado proceso de investigación evite que éste se salga a la fuga o que abra una instrucción o una obstrucción con respecto a las autoridades con la investigación del caso. Asimismo, que esta persona sea atraída a refugiarse a lo que son grupos delictivos y asimismo a que esta persona pueda también tomar represalias contra las personas que denunciaron en su debido momento esa causa o ese delito. Si nos remitimos también a lo que es la ley del Sistema Penitenciario Nacional, el Estado conlleva lo que es el cuidado, lo que es
darle o proporcionarle a la persona que esté privada de libertad muchas medidas, entre ellas obviamente lo que son la custodia, velar por su seguridad, por la atención, asimismo brindarle asistencia médica, educación, salud, entre otros, por medio de lo que es el Instituto Penitenciario Nacional, que este es el que llevará el debido, por decirlo así, un control interno a nivel nacional de todos los privados de libertad, sea cualquiera el índice o el debido proceso con el que esté llevando. Si ya ha sido bajo sentencia, darle un tratamiento, así como la persona que está en debida prisión preventiva, también otorgarle ese tipo de seguridad y ese tipo de respaldo dentro de las cárceles. Compañero Alcides, puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el tema, pues podemos abordar un poco con respecto a lo que es la corrección a la excesiva aplicación de lo que es estos métodos a la prisión preventiva. Esta corrección no solamente conlleva a que el Estado limite o al menos regule este tipo de excesos, sino también viene por parte de organismos internacionales que llevan a tomar ciertos aspectos que no se cumplen dentro de las cárceles. Y la verdad es algo muy preocupante a nivel nacional e internacional, porque la verdad el Estado no le da el debido tratamiento. Y podemos destacar entre los puntos fundamentales el principio de presunción de inocencia, que la persona no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y con esto conlleva a que muchas personas que no han sido declaradas con una culpabilidad directa sobre un delito están purgando una prisión. Entonces debería de respetarse, según este tipo de corrección, varios principios, tanto como ser el de excepcionalidad, que se refiere a que toda persona que esté sometida bajo un proceso penal debe ser juzgada en libertad y solo por la vía de excepción puede ser privada de la libertad. Asimismo nos refiere a lo que es el principio de legalidad, que es la libertad del acusado solo puede ser restringida con estricto apego a las normas jurídicas. El principio de necesidad nos remite de que la prisión preventiva solo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso. Si hablamos con respecto a lo que es el principio de proporcionalidad, nos implica una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho de libertad no resulte exagerado. Entonces aquí podemos ver que realmente esto no se cumple hoy en día. Y por último, para finalizar, el principio de razonabilidad que nos conlleva a ver desde el punto de vista que la prisión preventiva debe mantenerse durante un tiempo razonable, aun cuando medien razones para tener a la persona recluida, y de esta debe ser liberada en un periodo de la detención si se ha excedido dentro de los límites que establece la ley. Con esto finalizo mi parte y les dejo con mi compañero Ronald. Buenas noches, abogada, compañeros presentes. Mi nombre es Ronald Cubas. Yo voy a abarcar, siguiendo la exposición, acerca de la situación de sobrepoblación carcelaria en Latinoamérica, incluyendo el país de Honduras. Tomando como punto de partida el ranking realizado por la World Prison Bright, que es una base de datos mundialmente reconocida por especializarse en asuntos penitenciarios, ha realizado un estudio a 18 países latinoamericanos, incluyendo Honduras, donde se refleja que la sobrepoblación carcelaria ha superado el 100% de la ocupación de sus instalaciones en su sistema penitenciario. Compañero Alcides, la siguiente diapositiva, por favor. Estas gráficas reflejan la situación carcelaria que presentan diversos países de Latinoamérica, encabezando un top 6, que son los más graves, por decirlo así, que llegan a duplicar, triplicar o cuadruplicar sus instalaciones penitenciarias. En su primer puesto tenemos a Haití,
Este llega a un 454% de sobrepoblación carcelaria. Le sigue el país de Guatemala con 369%, seguido de Bolivia con un 269, seguido por Granada, un 233, perdón, y Perú con un 223, y en el sexto puesto se encuentra Honduras con un 200.4% de sobrepoblación carcelaria en el año de 2017. Esto nos indica que esta sobrepoblación viene de un efecto en cadena de lo que es la aplicación excesiva de una prisión preventiva. Lo que es la gráfica azul representa esa aplicación en el sistema latinoamericano, donde sus primeros países están lo que es Paraguay, Bolivia, Uruguay, Haití, Venezuela, y en el sexto puesto también se encuentra Honduras. Honduras en el año de 2017, en su repertorio de casos estudiados en este año, de 9.660 casos, se aplicó a un 53.1% la prisión preventiva. Y esto es bastante curioso porque países como lo es Brasil, que tiene una extensión territorial y una población que casi cuadruplica o quintuplica nuestra población actual, de 244.306 casos que tienen los brasileños, solo la aplicaron 35.4%. Es una diferencia bastante considerable a comparación con Honduras, que su extensión no es tan grande y su sistema penal debería tener un control más controlado, por decirlo así, y valga la redundancia, aplicando políticas públicas al sistema penitenciario para tratar de disminuir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al Estado de Honduras mediante visitas y mediante informes de la situación en las cárceles de Honduras, dado que ha hecho muchas observaciones que hay diversas violaciones de derechos humanos y las instalaciones se encuentran en pésimas condiciones, subrayando y violando hasta la dignidad humana de los procesados. Honduras ha tratado de implementar diversas legislaciones que traten de descongestionar la alta tasa de congestionamiento que se encuentra en el sistema penitenciario actualmente. Y en el torno de la pandemia, en los años de 2020 y 2021 correspondientes, se ha liberado por parte del legislativo y ejecutivo también iniciativas que han tratado de controlar esta situación. Puedo citar el decreto número 36/2020, que es dirigido a una obligatoria supervisación de las medidas cautelares para que no se apliquen de forma tan generalizada y se le dé beneficios a esos procesados y se puedan defender en libertad para tratar de descongestionar las cárceles de Honduras. De igual forma, se trató en el año 2020 de implementar un plan de descongestionamiento penitenciario donde a ciertos procesados se les daba el beneficio de libertad condicional para que pudiera salir cumpliendo los requisitos, obviamente, del Código Procesal Penal. Todas estas iniciativas fueron un poco tardías por parte del Estado para bajar esos números, la verdad, voluptuosos sobre población carcelaria, y así tratar de mejorar su sistema penitenciario con políticas un poco más descongestionadoras y no llevar tanto a la vulnerabilidad su sistema penitenciario. Esta ha sido mi participación y lo dejo con mi compañero Abner. Dando seguimiento a nuestra presentación, un aspecto que vale la pena destacar y el cual no es de menor importancia es el hecho de las consecuencias que este abuso de la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar trae tanto para los privados de libertad como para terceros, más que todo para sus familias. Y es que el uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva obstaculiza en gran medida el desarrollo socioeconómico y perjudica fundamentalmente a los pobres, y es afectado en diversos aspectos. Pero centrémonos en primera instancia en lo que afecta directamente al privado de libertad, ya que este no solamente es despojado de su libertad por un tiempo adicional, pierde ingresos, porque si estaba laborando antes de ser llevado a prisión preventiva, es evidente que la empresa no le va a esperar y lo va a sancionar. Esto le hace perder fuente de ingresos, le hace generar deudas, le hace fallar a responsabilidades económicas.
Igualmente, le hace fallar como representante de su familia, en el hecho de que si es una persona que es cabeza de familia, ya su familia es desprovista de esta fuente de ingresos. Esto es un punto en contra para aquellas personas que son de bajos ingresos, que no cuentan con otras fuentes que les permitan sostenerse. Adicionalmente, para las familias, esto representa un impacto, ya que cuando es el cabeza de familia y el que es privado de libertad, le corresponde a la mujer de la casa, a la madre de familia, cargar con una responsabilidad adicional a la que ella tiene. Vamos que tiene que buscar cómo generar ingresos, cómo llevar el sustento a sus hijos. E igualmente es ella que queda en la casa la que le corresponde cargar con el peso de las deudas. Esto viene a generar a su vez otra clase de problemas adicionales. La educación, por ejemplo, la educación de los hijos. Al no haber suficientes ingresos, los hijos, si son menores de edad, muchas ocasiones se ven obligados a ir a la calle a buscar trabajo, a buscar cómo generar ingresos. Y en este sentido, se encuentran con unas formas de generar ingreso no del todo legales, lo que viene a convertirlos en potenciales delincuentes, y a su vez esto viene a representar o a agrandar el problema ya existente. Para el privado de libertad, la opción de educación tampoco es viable porque nuestros centros penitenciarios no cuentan con las condiciones adecuadas para brindar educación a un privado de libertad, llámese ya un reo sentenciado o a una persona que está esperando sentencia. Finalmente, la condición de empleo. El hecho de optar a un empleo para una persona que carga en su historial haber sido privado de libertad es muy difícil. De por sí, para un ciudadano común, la opción de acceder a empleos es sumamente complicado. Cuando esta persona tiene en su récord haber sido detenido o haber estado privado de libertad, es casi imposible para él obtener empleo. ¿Por qué? Por el estigma que nuestra sociedad le da a aquella persona que, sentenciada o no, ha estado en la cárcel. Y este es un estigma con el que todos nosotros, como sociedad, como actores, protagonistas de nuestra sociedad, debemos luchar para revertir. Porque hay que tener claro que el hecho de que una persona esté cumpliendo una medida de prisión preventiva en una cárcel no le hace culpable de haber cometido un delito, sino que por el contrario es señal de que está esperando una sentencia de la que claramente podría ser absuelto o salir con una sentencia absolutoria. Vamos a hablar ahora, o ya para cerrar nuestra presentación, si me ayuda el compañero Alcides con la siguiente diapositiva, queremos hacer mención de algunas conclusiones y observaciones que en el ejercicio de esta investigación hemos encontrado. La prisión preventiva debe aplicarse única y estrictamente cuando no haya ninguna otra alternativa razonable que pueda atenuar el riesgo real de fuga o el peligro para la comunidad. Los estados protegerían mejor a sus ciudadanos si gastasen menos en encerrar a quienes gozan de la presunción de inocencia y dedicasen más recursos a los servicios sociales. El Estado debe adquirir una actitud preventiva y dejar esta actitud punitiva a fin de garantizar que el resultado de los procesos sea el adecuado. Como segundo punto, se debe evitar la imposición de medidas cautelares monetarias. Los pobres evidentemente no disponen de dinero para pagar en los tribunales. Una persona con pocos ingresos no puede optar a pagar una fianza que en el mejor de los casos apenas le corresponderá a algunos salarios mínimos, valor al que la mayor parte de la población hondureña no tiene alcance fácilmente. En cambio, la justicia debería establecer una garantía personal, es decir, el compromiso del acusado de asistir a las audiencias y de ir a juicio, o en su defecto, imponer la obligación de que el acusado se presente regularmente a una estación de policía local como condición de permanecer en libertad a la espera del juicio. Respetamos en este sentido ese principio de presunción de inocencia que nuestra Constitución establece. Luego, cuando se determina el pago de una fianza, esta deberá ser proporcional a los ingresos del acusado y siempre deberá estar dentro de los medios con que éste cuenta. No vamos a sancionar a una persona de tierra adentro
que subsiste de la agricultura, vamos a sancionarlo con un valor monetario que va a estar fuera de su alcance. Por poner un ejemplo, debemos ser equitativos. La justicia debería ser equitativa en este sentido. Finalmente, las autoridades carcelarias deben suministrar gratuitamente a los detenidos ciertos elementos básicos, tales como alimentos nutritivos, ropa, artículos de tocador y medicamentos. En este sentido, debe ser imperativo para el Estado la imposición de un sistema carcelario acorde a lo que se busca, que las cárceles no se conviertan meramente en escuelas del crimen, sino que se conviertan en centros de rehabilitación, en donde los que están sentenciados puedan ser devueltos a la sociedad al terminar su condena como personas de bien y personas que conduzcan a mejorar la situación de la sociedad a la que volverán. Y en el caso de aquellas personas, como es el tema que nos atañe, de aquellas personas que son sometidas a una prisión preventiva, que puedan estar separados del resto de la población carcelaria conforme a las condiciones de su privación de libertad. Con esto damos fin a nuestra presentación. Sí me gustaría darles lectura de un pequeño pensamiento, si me colabora compañero con la última diapositiva, que nos hace pensar en lo que se viene. Entendemos que las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Mary Robinson. Con esto agradezco y damos por terminada nuestra presentación, atendiendo y quedando al pendiente de cualquier observación a la misma. Ha sido para nosotros un gusto, un placer y ha sido de sumo aprendizaje y de suma ayuda haber expuesto sobre esta temática tan importante. Muchas gracias.